No hay cuenta, así que le vamos a dar la palabra al tiro al ministro. Ministro Cordero, por favor. Muchas gracias, señora senadora, por su intermedio. Saludo también al senador Chaguán. A continuación, el Ejecutivo se va a referir a las modificaciones eh, al Código Procesal Penal en aspectos que están vinculados a la protección materno-infantil, un asunto que ya fue conocido por esta comisión, que luego tuvo informe de la Comisión de Seguridad. Sin embargo, se ha logrado un acuerdo de comités para que Derechos Humanos nuevamente emita un nuevo informe. Eh, Solo para efectos de poder recordar los hitos de la tramitación, esto es una moción que tiene su origen en los senadores Navarro y Quintana desde el año 2017, que fue aprobado en general en el año 2021, que esencialmente tuvo una indicación sustitutiva del Ejecutivo el año 2022, que fue aprobada en segundo informe por esta comisión en el 2022 y luego a Seguridad Pública. En términos sencillos, como vuestras señorías tienen conocimiento, el principal objetivo de este proyecto está asociado a permitir que las madres las mujeres embarazadas y las madres de hijos de menores de 3 años en la propuesta original del Ejecutivo puedan cumplir sus medidas cautelares y también, en su caso, el cumplimiento de sus condenas fuera de los establecimientos penitenciarios. Algunos datos relevantes que creo que es conveniente que vuestras señorías tengan presente: del total de las personas privadas de libertad en nuestro país, el 8% de ellas son mujeres, el 92% son hombres. Este número, que pareciera ser en relación de porcentaje simplemente referencial, quizás pueda ser útil, sea comparado con otra cosa. Chile es en el continente de los países que más encarcela mujeres. Las razones fundamentales por las cuales las mujeres están principalmente privadas de libertad son por delitos vinculados a la ley de drogas. Es el delito prevalente, más del 50%, a diferencia del caso de los hombres, que está en torno al 15%. Pero además de eso, si uno quisiera contextualizar, esta es una población que a su vez ha ido avanzando en un programa que es Creciendo Juntos, que el programa para mayo del año 2024 atendía a 172 mujeres, de las cuales 41 estaban embarazadas y 131 estaban en situación de lactancia, ¿no? Otro dato que yo creo que es muy relevante es tener en consideración que de las nacionalidades, el 57% de las mujeres son chilenas y el 25% de nacionalidad boliviana, y las restantes se reparten primordialmente entre mujeres venezolanas, colombianas y dominicanas. ¿Por qué importa esto? Por el efecto que ha tenido la ley de drogas y especialmente la modificación a la ley de drogas que impide la sustitución de la expulsión como una alternativa, lo cual ha generado una congestión muy grande en el sistema penitenciario en la zona norte. Creo que también es relevante recordar que los establecimientos penales en general en el país nunca fueron diseñados para mujeres y, en consecuencia, con menor razón para el caso de madres. ¿Cuáles son algunos de los lineamientos centrales sobre los cuales el proyecto y la indicación del Ejecutivo está construida y los propósitos del Ejecutivo están construidas? Primero, que es un proyecto que tiene por eje central la protección materno-infantil, ¿no? Sea para el caso de las medidas cautelares, sea para el caso del cumplimiento de condenas. Y hay cuatro ideas centrales. La primera y principal respecto de esta población es la protección del interés superior del niño y de la niña. En general, uno de los aspectos claves de las decisiones, no solo que promueve eh, la propuesta que ha desarrollado el Ejecutivo, sino que también la que en algún sentido explica por qué en el derecho comparado se actúa en esta misma línea, es, entre otras, la condición de derechos que tienen niños y niñas en relación a el régimen de derechos que ellos puedan tener en relación a sus madres al interior de los establecimientos penales. La segunda tiene que ver con las consideraciones especiales para niños y niñas entre 0 y 3 años. La evidencia, que es abrumadora sobre este punto, señala la importancia de la convivencia familiar, la relevancia que tienen los primeros años y la primera infancia, y los impactos que esto tiene en el desarrollo de su vida posterior, no solo en la adolescencia, sino que también en su vida adulta.
no solo tiene que ver con desarrollo emocional, intelectual, también tiene que ver con la plasticidad neurológica. Hay una serie de aspectos que tienen muchísima relevancia, que consideran entonces que tener a niños y niñas privadas de libertad conjuntamente con sus madres entre 0 y 3 años tiene impacto significativo en las trayectorias de vida de ellos. Lo tercero tiene que ver con la convivencia familiar, ¿no? Que es el derecho de los niños y niñas a vivir em, con sus padres, en ese caso con su madre, lo que en rigor permite fortalecer los núcleos familiares con las consecuencias positivas que eso tiene para las trayectorias de vida de esas personas. Y por último, porque también existe una abrumadora evidencia, no solo en Chile, sino que en buena parte de los países del mundo, sobre los efectos secundarios que produce el encarcelamiento en el caso de niñas y niñas. En otros términos, como vuestras señorías podrán tener presente, el eje sobre el cual está construido este proyecto apunta a una cuestión fundamental, no solo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, no solo de la situación de la madre, sino que sobre todo los impactos que tienen el desarrollo y las trayectorias de vida de las personas, el tener una madre embarazada dentro de un establecimiento penal y el tener a niños y niñas menores de 3 años dentro de ello. ¿Cuál fue la trayectoria brevemente de la tramitación de este proyecto de ley en esta comisión? En primer lugar, la incorporación de un inciso final al artículo 139 que estaba vinculada a la aplicación de las medidas cautelares. El Ejecutivo ha entendido que es conveniente de preferencia otorgar esa medida cautelar, la sustitutiva de la prisión preventiva, teniendo en consideración algunos otros factores de riesgo que podrían ser relevantes al momento de poder señalarla. Y a su vez, en aquellos aspectos que están vinculados al cumplimiento, un estatuto del cumplimiento de la ley 18.216, focalizado específicamente en los aspectos que están asociados a libertad vigilada intensiva, con mecanismos específicos a propósito de los planes de intervención individual y en aquellos casos donde no es posible por la extensión del cumplimiento, o sea, de la pena, que probablemente pueda ser menor, generar mecanismos para la reclusión parcial domiciliaria con ese fin, ¿no? Y además de eso, el proyecto que se discutió en el informe de la Comisión de Derechos Humanos en su oportunidad era relevante para efectos de las circunstancias especiales en este tipo de ámbito, el fallecimiento de un niño o niña durante el periodo gestacional por el impacto que eso tiene. Y además de eso, la expulsión para mujeres embarazadas y madres migrantes. Quiero recordar que hasta antes de la ley 21.325 eso era posible. Tras la modificación de la ley, en su momento esto se reemplazó y por lo tanto obliga a estas mujeres cumplir sus condenas. Esto ha generado un impacto muy significativo en los penales del norte, pero sobre todo en la calidad de vida a la cual están expuestos esos niños, niñas, y el impacto además que ha tenido en los lugares de lactancia al interior de los establecimientos penales. La modificación de la ley para el caso de mujeres embarazadas y madres de niños de 3 años ha sido completa y absolutamente perjudicial para ellas y para la trayectoria de esos niños y niñas. La Comisión de Derechos Humanos modificó el periodo de edad, rebajó de 3 años a 2 años. En segundo lugar, estableció mecanismos de preferencia para efectos de, el otorgamiento de la medida por parte del tribunal. Y además de eso, estableció plazos específicos para el otorgamiento de informes de gendarmería. Sin embargo, durante la tramitación en la Comisión de Seguridad Pública de este Senado, se incorporaron modificaciones que hacen incompatibles en dos sentidos. Uno, en las formas en que fueron aprobados por parte de esta comisión la mayoría del texto aprobado por la comisión. Y en segundo lugar, que es contradictorio con los propósitos perseguidos por el proyecto. Brevemente, señora presidenta. En primer lugar, se incorporó un inciso final al artículo 139 para efectos de acreditar la condición de embarazo. De hecho, la discusión durante la Comisión de Seguridad Pública estuvo dada como si esto fuese un propósito deliberado de engaño, ¿no? El Ejecutivo, por cierto, no consideraba que eso fuera procedente en el contexto en el cual está diseñado este proyecto. Y en segundo lugar, se estableció un artículo 139 bis
que en opinión del Ejecutivo es contradictoria con la norma aprobada para el artículo 139, que entre otras cosas transforma en facultativa la posibilidad de imponer la prisión preventiva. En segundo lugar, se extienden los beneficios a los cuidadores distintos a la madre. En opinión del Ejecutivo, eso puede tener condiciones complejas desde el punto de vista de la preferencia de cuidado. Y además de eso, excluye, tornando obligatoria la prisión preventiva respecto a algunos delitos, algunos de ellos que en rigor son prevalentes en el caso de madres y mujeres embarazadas. Y en el caso de las penas sustitutivas, también se transformó en un mecanismo facultativo, también la insistencia en la certificación médica y además de eso, la necesidad, en el caso de las expulsiones, de evaluar la consideración del interés superior del niño o de la niña. Por eso, y simplemente para terminar, señora presidenta, el Ejecutivo considera que es necesario corregir este proyecto cuando al inicio de su presidencia usted nos invitó a exponer sobre la agenda de derechos humanos. En esa oportunidad yo expuse ante usted y la comisión que uno de los aspectos más complejos que necesitábamos abordar era en relación a este proyecto por los impactos que tiene en el caso de madres y mujeres embarazadas, pero sobre todo en las trayectorias de los niños y niñas al interior de establecimientos penales. Quiero insistir sobre este punto. La evidencia es abrumadora en sostener que los cuidados de la primera infancia son determinantes para las trayectorias posteriores y el tener niños y niñas dentro de establecimientos penales o exponer a situaciones adicionales de estrés a las mujeres embarazadas dentro de establecimientos penales tiene consecuencias respecto de las cuales la sociedad se tiene que hacer cargo. Así entonces, los nudos críticos que el Ejecutivo ve respecto de este proyecto que tienen que ser resueltos son entre el 139 bis, aprobado por la Comisión de Seguridad, y el propósito perseguido por el artículo 139 en su oportunidad. En segundo lugar, en que no sea simplemente declarativa y sin efectividad la regla, sino que se imponga prevalentemente aquella que está vinculada a la sustitución de la medida cautelar y el cumplimiento con libertad vigilada. Excluir la figura de la incorporación de los catálogos de delitos, porque en el fondo lo que hace es diluir los propósitos perseguidos por la ley. Y finalmente, la extensión a los cuidadores, distinto en el caso de la madre, en opinión del Ejecutivo, genera consecuencias no adecuadamente evaluadas y la incertidumbre sobre el derecho y los deberes de cuidado. Además de eso, la restricción del rango etario de 3 a 2 años, que si bien fue una discusión que se produjo en esta comisión. Sin embargo, las anteriores, en opinión del Ejecutivo, son determinantes para la utilidad y la viabilidad de este proyecto. Y simplemente con esto termino, señora presidenta. El Estado de Chile ha hecho esfuerzos significativos por mejorar las condiciones de las mujeres embarazadas y de sus niños dentro de sus establecimientos penales. El Ejecutivo es de la convicción que ellas, las mujeres embarazadas, sus hijos, no deben estar en recintos penitenciarios. Y por lo tanto, y en tercer lugar, la forma y modo en que la legislación chilena tiene construido lleva a tasas de encarcelamiento sustancialmente superiores a la que puede existir en cualquier país del mundo, y particularmente en el caso de la región, en el caso de Chile. Adicionalmente a eso, el Ejecutivo pone a disposición de esta honorable comisión, presidenta, los estudios que han servido de antecedentes, además, entre otras cosas, respecto a los aspectos que nosotros estamos trabajando en el tema de la política penitenciaria focalizada en el caso de mujeres y especialmente en el caso de madres y mujeres embarazadas. Nada más, señora presidenta. No hay ningún senador, ¿cierto? Muchas gracias, señor ministro. Quisiéramos saber y proponer cómo poder resolver estos nudos críticos, si es que podríamos trabajar en conjunto con los asesores y gobierno para poder resolverlo. Muchas gracias, señora presidenta. El Ejecutivo ha hecho gestiones previas para poder avanzar en algunas aproximaciones con algunos asesores de senadores de esta comisión. Sin embargo, a nosotros nos gustaría tener un mandato explícito sobre ese punto para poder formalmente tener esas conversaciones con la finalidad de que vuestras señorías puedan llegar a sesiones próximas con una propuesta relativamente concordada y de esa manera
resolver los nudos críticos que ya hemos planteado. Gracias. Ahora sí. Ya. Bueno, debido a que hoy no tenemos quórum, pero puede ser que en la próxima sesión podamos llegar a acuerdo para que eso pueda ocurrir, ministro. Muchas gracias, señor presidente. Ok, muchas gracias a usted. Habiéndose cumplido la finalidad de esta citación, damos por cerrada la sesión. Recording stopped.